Bien, amados, aprovechamos también esta instancia de compartir la palabra a través de Facebook, especialmente para aquellos que por fuerza mayor no pueden estar en la casa del Señor, esperando que el Señor pueda bendecir a aquellos que están pasando por tiempos difíciles. El Señor les cubra, les bendiga. La hermana Ruth puso un aviso hace un rato que falleció el hermano mayor de la hermana Eliana Larraín, para que el Señor pueda entregar paz a sus vidas, a sus corazones. Amén. Compartimos la palabra en Juan capítulo 4, verso 1 al 42. Como usted sabe, estoy predicando una serie de sermones biográficos. Hemos sido grandemente bendecidos al conocer el testimonio de hombres y mujeres a los cuales hemos extraído lecciones importantes de vida, de hombres y mujeres como cada uno de nosotros. Ellos no eran superhombres, supermujeres, eran personas comunes y corrientes como nosotros, que tenían las mismas luchas, que tenían los mismos problemas. Obviamente no tenían auto, ni casa, ni deuda en Falabella, ni nada, pero tenían sus líos también, que son las luchas que hoy día generalmente tienen los cristianos. La cuota de Falabella, la cuota del auto, y que los frenos que se echaron a perder. Claro, nos complica la vida a veces y bueno, estos hombres y mujeres de la Biblia también atravesaron situaciones difíciles y a veces mucho más que las que nosotros tenemos. Y el día de hoy quiero compartir la palabra basándome en el testimonio de una mujer extranjera, una mujer samaritana. Y vamos a aprender lecciones maravillosas de este encuentro que ella tuvo con Jesús. Y vamos a aprender, hermano, lecciones maravillosas acerca de no solo el testimonio de la mujer, sino que de este encuentro que Jesús tiene con ella. Y para eso, como dije, vamos a leer el texto, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1 al 42. Dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, de Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y nótese, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como esta hora, como al mediodía, pero en un lugar desértico, mucho calor. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, literal, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Todavía la mujer estaba pensando que era un agua literal. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, refiriéndose a los samaritanos, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, que era el monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, refiriéndose a los israelitas. Porque la salvación viene a través de los judíos, claro, el Mesías. Mas la hora viene y ahora es, vuelvo a recalcar, mas la hora viene. ¿Y qué dice? Y ahora, ese ahora también es para nosotros. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y esto es glorioso. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos. ¿Y qué pasó? Se maravillaron de que hablaba con una mujer. No se maravillaron de asombro positivo, sino que se escandalizaron que Jesús hablaba con una mujer, y además que era samaritana. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer, ¿qué hizo? Dejó su cántaro y fue a la ciudad Sicar y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces la multitud salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se rascaban la cabeza y decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Tampoco entendían nada. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros? Esto es relevante también. Aún faltan 4 meses para que llegue la siega de segar, ¿ya? O de cosechar, más fácil entenderlo en nuestro contexto.
refiriéndose a la cosecha del trigo. He aquí os digo, que cantábamos hace rato, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce junto con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis o no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Es un texto largo y lo he querido leer lo mejor posible con todos los énfasis para que tengamos el contexto de lo que vamos a compartir en esta hora. Este sermón biográfico acerca de la mujer samaritana tiene por título, que ya lo tienen que haber visto allí en las redes sociales, El cántaro roto y el campo blanco. Esta escena de Jesús con la mujer samaritana ocurre, hermanos, en un horario complejo, en el horario del mediodía, en el territorio de Sicar. Al mediodía era, hermano, donde el sol quemaba más intensamente. Y Jesús está allí en ese horario, por eso que dice que Jesús estaba cansado del camino. ¿Le ha tocado de pronto salir con calor? El solo hecho del calor agota, ¿o no? Bueno, Jesús estaba así. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y estaba cansado. Ahora dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. Y allí estaba Jesús sentado junto al pozo de Jacob, en una tierra que sus discípulos preferían haber evitado. Fíjense ustedes que para un judío acercarse a un samaritano era, hermano, algo completamente impuro. Por eso que los judíos, cuando tenían que ir de una aldea a otra y tenían que pasar por Samaria, ellos lo evitaban. Preferían darse y rodear la ciudad de Samaria para ir a atravesar el lugar en vez de pasar por donde estaban los samaritanos. Porque nótese que el texto decía que los judíos y samaritanos no se llevaban bien. Claro, ¿por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla, estaban mestizos. En la deportación allí hubo mestizaje y por eso es que entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Además que los samaritanos establecieron su propio culto, no el culto oficial que Dios estableció a través de los israelitas en Jerusalén, en el templo. Los samaritanos hicieron como una copia y ellos pusieron sus propios sacerdotes, su propio sistema de culto y por lo tanto entonces había siempre allí una pugna. Entonces Jesús estaba allí sentado junto al pozo, en una tierra donde los discípulos preferían haber evitado Samaria. Y mientras los discípulos, dice, fueron por alimento, por comida literal, ¿cierto? Una mujer sale corriendo de allí.
Una mujer se encuentra con el Señor. Mediodía, un calor intenso, abrasador. En ese horario, hermano, era imposible porque las mujeres estaban a cargo de recolectar el agua. No todas las mujeres iban a ese horario porque era imposible por el calor. Pero como esta mujer tenía su pasado y tenía el estigma de ser una mujer que ya llevaba ¿cuántos maridos? 5 maridos. Una mujer estigmatizada prefería morirse de calor al mediodía cuando ninguna otra mujer estuviese. Por vergüenza, ella prefería ir sola en ese horario. Pero no contaban con que allí, ese día, iba a tener un encuentro glorioso. Por eso que la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque allí había una mujer que necesitaba ser redimida. Y no solo ella, sino un grupo de hombres y mujeres que creyeron más tarde en el Señor. Bendito sea el Señor. Esas son las cosas que el Señor hace para salirnos al encuentro. Y cuando esta mujer tiene este diálogo con Jesús, que ya lo hemos leído, sale corriendo de allí y dice, dejó su cántaro y se fue a la ciudad para anunciar que había encontrado al Mesías. En ese momento Jesús hace una invitación extraña a sus discípulos. Llegan sus discípulos y la ve conversando con una samaritana. Y claro, como los judíos tenían esa mentalidad religiosa y cultural, por cultura, no podía, menos un rabino como Jesús, un maestro, conversar con una mujer, y menos si fuese samaritana. Por eso que estaban asombrados los discípulos. Y Jesús les dice a ellos, después de ese diálogo que leímos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Si nosotros miramos el paisaje físico, las palabras de Jesús parecen no tener sentido, porque cuando Jesús le dice estas palabras a los discípulos, alzad vuestros ojos, mirad los campos, resulta que los campos de trigo en ese momento estaban verdes. El trigo estaba verde. Entonces los discípulos, cuando Jesús les señala los campos están blancos para la siega, no se refería al campo de trigo. Por eso que Jesús les dice, ustedes dicen faltan 4 meses para la siega. Claro, porque el trigo estaba verde. Entonces, ¿a qué campo se refiere Jesús? El trigo estaba verde. Si seguimos la dirección, por así decirlo, nos imaginamos la dirección del dedo de Jesús, fue muy distinto cuando los fariseos querían apedrear a la mujer, que Jesús dice estaba escribiendo en el suelo. Por ende estaba mirando el suelo. Pero en este caso Jesús no estaba mirando el suelo, el trigo verde, cuando le dice alzad vuestros ojos. No le dice, no es el trigo verde. Ustedes dicen, es que faltan 4 meses recién para que el trigo esté maduro y se pueda cosechar. Pero yo no estoy hablando de eso. Porque cuando ocurre esta conversación, la mujer samaritana venía de regreso con una multitud de gente. Vamos a entender este misterio entonces. Los samaritanos, por tradición religiosa y por la frescura de sus tejidos, ellos usaban túnicas blancas. El lino es para el calor, ¿cierto? Es fresquito. Y ellos usaban túnicas de lino blanco. Entonces Jesús no estaba mirando el suelo, no estaba mirando el campo, porque el trigo estaba verde todavía. No se estaba refiriendo a eso.
Jesús estaba mirando a la gente que venía detrás de esa mujer con vestidura blanca, y cuando Jesús le dice los campos están blancos, se refiere a las multitudes de gente. Imagine a la multitud bajando la colina en masa, movidos por el testimonio de una mujer, esa mujer despreciada, esa mujer estigmatizada, que tuvo un encuentro real con el Señor. Esa túnica blanca ondeando probablemente con el viento, hacían que el camino pareciera un campo de trigo maduro, porque cuando el trigo está maduro se vuelve así en una vista panorámica, pareciera ser que el trigo es blanco. Esta multitud de gente con túnicas blancas, Jesús les dice: alcen la mirada porque los campos ya están blancos para la siega. Esa multitud que viene, listo para ser cosechado. Y Jesús rompe la lógica, hermano, agrícola, para enseñarnos que la cosecha no es el grano de trigo de manera literal, sino que la cosecha se refiere a personas, se refiere a las almas. Y que el instrumento que Dios usó para blanquear ese campo no fue un profeta famoso. Jesús no utilizó un profeta famoso o un discípulo. A ver, Juan es mi discípulo amado, ya Juanito, anda y da testimonio a Samaria. ¿A quién usó? ¿A quién usó para esa multitud? ¿A quién? A la mujer samaritana. ¿Quién era esta mujer? Despreciada, estigmatizada, tenía su pasado. Una mujer con un pasado roto, pero con un corazón recién restaurado. Vamos a aprender algunas lecciones entonces de esta mujer, acerca de los logros de una mujer transformada. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: hay un antes y un después de que tuve mi encuentro con el Señor? ¿Cuáles son los logros de esta mujer transformada, la mujer samaritana? El primero es el logro de la honestidad y la identidad. Lo que Jesús hace en este encuentro es que rompe la barrera de la religiosidad, de la máscara, de la apariencia. Jesús rompe aquí 3 muros masivos que nosotros a veces, hermano, nos cuesta derribar. Jesús rompe 3 muros. El primero de ellos es que rompe la barrera de la pureza ritual. Un rabino judío no debía hablar con una mujer en público, y mucho menos con una mujer samaritana, y con la reputación que esta mujer tenía. Al pedirle agua, Jesús se hace vulnerable y dependiente de esta mujer. El mayor logro de esta mujer fue la transparencia, la honestidad, porque cuando Jesús tiene este diálogo con ella, esta mujer no trata de ocultar nada. Al contrario, cuando Jesús le dice: ve a buscar a tu marido, ¿qué es lo que hace la mujer? ¿Cómo responde? No tengo marido. Y era verdad. Y Jesús le dice: sí, bien dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido, es el Lucho. Tampoco es tu marido. ¿Cómo responde la mujer? Señor, me parece que eres profeta. No lo niega. No niega. Lo peor que puede hacer un ser humano cuando es confrontado por la palabra, por el pecado, por la palabra, lo peor es tratar de maquillar. No, es que me pilló débil. No, Jesús le dice: sí, Señor. O sea, esta mujer le dice: sí, me parece que eres profeta. Entonces, cuando Jesús expone sus 5 maridos y el actual compañero de ella, no huye, no se defiende con mentiras elaboradas. Es que, Señor, mira, es que yo tuve un pasado, mira, no tuve una mamá, no tuve un papá. Como el día de hoy, la gente se justifica. Es que vivió una infancia muy dura, pasó de psicólogo en psicólogo, entonces por eso hay que entender. No, esta mujer no cayó en eso.
no huye, no se defiende con mentiras elaboradas. Además que Jesús no usa su pasado para condenarla. Amén. Sino para demostrarle que conoce la sed más profunda que esta mujer tenía. Ella dejó de esconderse detrás de discusiones teológicas superficiales para enfrentar su realidad frente al Mesías. Otra cosa que vemos en este diálogo es el logro teológico de la exclusión a la revelación. Lo segundo que experimenta esta escena es que Jesús rompe con la barrera de género en la enseñanza. Un tema, tristemente en muchas iglesias es un tema. No, es que la mujer no puede. No, ¿quién dijo? Si Jesús le vemos aquí. Él era rabino, dialogando a solas con una mujer. No, pero ¿cómo? ¿Sí? Y además de la exclusión que vivía, el Señor le hace una revelación maravillosa. Por eso que Jesús rompe con la barrera de género. En aquella cultura rabínica se decía que era mejor, nótese, esto es un dato curioso, por decirlo menos. En la cultura rabínica se decía que era mejor quemar las palabras de la ley que enseñárselas a una mujer. Esa era la cultura. Jesús hace exactamente lo contrario. A ella, una mujer marginada, le confía una de las revelaciones teológicas más profundas de todo el Evangelio: la naturaleza de Dios como espíritu que busca adoradores en espíritu y en verdad. Jesús le dice, más aún, le revela su divinidad. Hay 7 yo soy que Jesús menciona en el Evangelio de Juan. Y la frase yo soy, recuerde, es la revelación de Dios en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a Moisés. ¿Se acuerda? Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés le dice, Señor, ¿en qué nombre voy a ir a Faraón? ¿Qué es lo que le dice Dios? El yo soy. Y Jesús menciona por primera vez el yo soy a esta mujer samaritana. Yo soy es el título de Dios. Le dice, yo soy el que habla contigo, verso 26. Revelando su identidad mesiánica antes que los líderes religiosos de Jerusalén. Entonces ella se convierte en una teóloga del Espíritu, entendiendo que la adoración no es un lugar, porque ella le dice, Señor, mira, nuestros padres, refiriéndose a los samaritanos, dicen que este es el monte que hay que adorar, el Gerizim, y ustedes que en Jerusalén. Pero Jesús le dice, no, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración no es un lugar, ni Jerusalén ni Gerizim, sino es una relación íntima con el verdadero Dios. Ese es el logro teológico de esta mujer. Conocer al yo soy, primer yo soy de los 7 que aparecen en Juan, refiriéndose a Jesús como Dios. Y el primero se lo revela a la mujer samaritana. Pero también aparece en esta historia un logro misionero. El verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Este es el mayor logro misionero que vemos en esta mujer, el momento clímax de su biografía, de la biografía de esta mujer. Entonces la mujer dejó el cántaro
cántaro. Ese cántaro, mis amados hermanos, representaba la rutina de esta mujer. Todos los días ir por agua en medio del sol abrasador cuando nadie más lo hacía. ¿Para qué? Para evitar el estigma y las burlas y los señalamientos. El cántaro representa esa rutina, representa su vergüenza, representa la necesidad física y de alguna manera ese cántaro que deja allí la mujer representa la identidad limitada que ella tenía, el estigma con el cual cargaba. Al dejarlo, ella asume una nueva misión. Al dejar el cántaro, esta mujer asume una nueva tarea, un nuevo oficio, y rompe la barrera del testimonio femenino, rompe la barrera del ministerio femenino. Me refiero no al ministerio femenino aquí. ¿La mujer tiene o no tiene ministerio? El día de hoy se hacen muchas conjeturas. No, es que una mujer no puede, no es que tiene que aprender en la casa. Hermano, hay cuestiones culturales en la palabra. Jesús no le revela que Él es el Mesías, el Dios, el yo soy, a los líderes religiosos. Se lo revela a esta mujer. Y luego que esta mujer tiene este encuentro, deja el cántaro y asume el nuevo oficio, el nuevo llamamiento misionero, si que quisiéramos llamarle. Se convierte en una predicadora del evangelio. Rompe con la barrera del testimonio. En una cultura donde el testimonio de una mujer no tenía valor legal, ella convence a toda su ciudad, Sicar. Su éxito es tan grande que blanquea los campos a los cuales Jesús se refería, para que los discípulos, hombres elegidos por el Señor, solo tengan que llegar a recoger el fruto. Ella fue la sembradora que preparó una cosecha instantánea, acelerando el tiempo de Dios. Por eso Jesús les dice: alcen los ojos y vean, los campos están blancos. ¿A qué se refería los campos blancos? ¿Al trigo? No, porque el trigo estaba verde, faltaban 4 meses para la cosecha. Jesús se estaba refiriendo a esa multitud que venía tras esta mujer que dio testimonio. Jesús, mis amados, nos llama hoy a romper nuestras propias Samarias modernas. Aquellos lugares, barrios, personas que hemos etiquetado. No, es que esta gente es demasiado difícil. No, es que esta ciudad, no, es que esa población, no. Este no se va a convertir nunca. O esta mujer, no, difícilmente. Son demasiado pecadores para el evangelio. Precisamente, mis amados, los campos que Dios ya ha blanqueado son aquellos que están allí en los lugares que menos nos imaginamos. Rompamos con esos estigmas, rompamos con esos paradigmas. Si Jesús pudo ver una cosecha en una mujer con 5 fracasos y una ciudad de herejes, porque los samaritanos tenían su propio culto, tenían sus propias doctrinas heréticas. Y Jesús le dijo: allá están los campos. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para decir que un joven con adicciones, una familia rota o una cultura hostil a la fe no están listos para el agua de vida? ¿Quiénes somos nosotros para contradecir el poder del evangelio? Como el apóstol Pablo predicaba, el evangelio es poder de Dios para salvación. La iglesia en este tiempo necesita desesperadamente el valor de la mujer samaritana.
Necesitamos hombres y mujeres como esta mujer, que a pesar de que es confrontada por el mismo Señor, ella recibe la gracia del Señor. Ella vio a Jesús no como alguien que le condenaba. Por eso es que fue corriendo. Por eso es que deja el cántaro y va corriendo a su ciudad a decirle: he encontrado al Mesías. Esta mujer que deja atrás el cántaro de la apariencia. La iglesia de este tiempo, desafortunadamente, hablando en términos generales, vivimos en una cultura de máscaras. Y a veces la iglesia se convierte en el lugar donde más nos escondemos. Porque salimos de aquí y vivimos como realmente somos. Pero aquí actuamos como blancas palomas. No hablo literalmente aquí, me refiero en general, mis amados. El mundo no está buscando instituciones perfectas. El mundo sabe que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres imperfectos. El mundo está buscando comunidades honestas. El éxito de esta mujer no fue su santidad impecable, fue su vulnerabilidad radical al decir: Él me dijo todo lo que he hecho. Cuando la iglesia tiene el valor de ser auténtica, de reconocer sus propias heridas y de dar voz a quienes la religión ha silenciado, como Jesús hizo con ella, rompiendo todo techo de cristal y prejuicio de género, entonces el mundo se detendrá y escuchará con atención lo que la iglesia tiene que decirle. No podemos seguir diciendo como los discípulos: aún faltan 4 meses. El trigo todavía está verde. Esperando a que las condiciones políticas cambien, esperando que las condiciones económicas cambien, esperando que las condiciones sociales cambien y sean perfectas, y luego vamos a predicar. No, mi hermano. El color blanco de las túnicas en el camino de Sicar nos grita una sola cosa: urgencia. El grano sobremaduro se pierde si no se recoge. El grano de trigo, como toda fruta, tiene un tiempo. Si no, se pasa y se pierde. Si seguimos esperando a tener el programa perfecto, el edificio terminado, el aire acondicionado, el etcétera, etcétera, las almas que ya están blancas por la soledad, por la crisis, el vacío, se perderán en el camino. Alzad vuestros ojos hoy, porque la cosecha nos está esperando. La cosecha ya está caminando hacia nosotros, esperando que tengamos el corazón de Cristo para recibirla. Del cántaro al campo blanco. Hoy terminamos frente a un campo que todos decían que era estéril, Samaria. ¿Se acuerda que Jesús habla la parábola del buen samaritano? Ese hombre que fue asaltado. 3 pasaron antes. 3. Uno de ellos era sacerdote. No. Y uno recogió a ese hombre. Y era samaritano. Cuando hablaba del prójimo. La historia de la mujer samaritana nos enseña que Dios no necesita que seamos perfectos para hacernos efectivos, mi hermano. Ella llegó al pozo buscando esconderse bajo el sol del mediodía y se fue corriendo bajo ese mismo sol para ser la luz de su ciudad. El cántaro vacío en el pozo es el monumento
el momento en que una identidad fue restaurada, Jesús sigue rompiendo cántaros de prejuicio y sigue llamando a mujeres y hombres valientes como la samaritana, para que se atrevan a decir: venid y ved. Jesús no vio el estigma de esta mujer, vio su potencial. No vio la religión desviada de Samaria, vio el hambre de un pueblo. La cosecha no es dentro de 4 meses. La cosecha está en camino hacia nosotros ahora mismo, mi hermano, vestida de blanco, esperando que dejemos de mirar el suelo. No, si le falta todavía, está verde el trigo. Empecemos a ver con los ojos de la gracia. Cada encuentro que tengamos, miremos con los ojos de la gracia. A lo mejor este es uno de los que viene con túnicas blancas. Como trigo maduro, hay que cosecharlo. Contémosle: venid y ved lo que Dios ha hecho en mí. Testifiquemos del Señor. Que al salir, mis amados, de aquí, dejemos nuestros cántaros de vergüenza, de comodidad en el pozo, de apatía, de religiosidad. Dejémoslos allí en el pozo y convirtámonos como en ella, en los segadores de los campos que el mundo dio por perdido. No sé si pueden poner la imagen que les pedí para que tengamos una idea más o menos de lo que ocurrió allí. No tiene audio, solo quiero concluir con 4 preguntas reflexivas. La primera de ellas: ¿cuál es tu cántaro? ¿Qué cántaros que representan? Ahí está. Así venía esta mujer. Y esos son los campos blancos. Ahí está el cántaro roto en el piso. ¿Cuál es tu cántaro? ¿Cuál es mi cántaro? Comodidades, miedo, identidades del pasado. Es que no puedo superar esto. ¿Sientes que te impiden para correr hacia los demás, para compartir tu fe hoy? ¿Esos cántaros? Dejemos el cántaro allí. Segunda pregunta: ¿dónde están tus campos blancos? ¿A qué persona, familiar, grupo, comunidad, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, has juzgado como difícil o fuera del alcance? Ignorando que Jesús ya los tenga listos para cosechar. Y solo necesita que tú digas la palabra. Tercera pregunta: ¿estás alzando los ojos? ¿O estamos solo mirando lo que a nosotros nos afecta, nuestro entorno, nuestra comodidad, nuestro confort? ¿Estamos alzando los ojos? Jesús nos manda a ver más allá de lo natural. ¿Puedes ver hoy la obra de Dios en medio de lo que el mundo llama terreno árido o personas perdidas? Vemos una oportunidad cuando nos rodeamos de personas afligidas, adoloridas, sin esperanza. Alcemos los ojos. No veamos el trigo verde, alcemos los ojos. Y por último, ¿adoración o religión? La mujer quería discutir sobre el lugar de adoración. Es que ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos aquí en el monte Gerizim. ¿En qué aspecto de nuestra vida cristiana estamos más enfocados? En las formas, el lugar, el estilo, la tradición, que en la conexión, hermano, espiritual, honesta con el Padre. Esa adoración en espíritu y en verdad. Que el Señor nos ayude.
que nosotros, al igual que Jesús, seamos provocadores precisamente de hombres y mujeres que experimenten el gozo de conocer al Señor, así como nosotros lo hemos experimentado. ¿Qué tal si oramos al Señor? Póngase en pie.